Listo, Rap, si quiere comenzamos, bienvenidos. Comenzamos. Buenas noches a todos. Bienvenidos. Bezrat Hashem. Estas palabras de Torah sean para Refuah Shelema de David Haim ben Vicky Victoria y Moshe ben Rosa. Que tengan curación completa, Bezrat Hashem, pronto. Estamos viviendo épocas impresionantes, épocas de caos, donde en lugares donde nunca nos imaginamos que iban a suceder este tipo de cosas, pues están sucediendo. Dio la vuelta al mundo la noticia sobre la toma del Capitolio en Estados Unidos. Vimos seguramente también ustedes las imágenes, como de repente el que se consideraría uno de los lugares más seguros en todo el planeta, de repente hay gente disfrazada de vikingos, otros robándose los objetos, una persona saliendo con un atril, otro sentado en la oficina de los dirigentes del país más poderoso del mundo. Todo esto nos hace reflexionar, todo eso nos hace pensar en qué está pasando, qué es lo que está sucediendo en el mundo y cuáles son las enseñanzas que todo esto tiene para nosotros. Una persona hoy me preguntaba si ya hablábamos de política en las clases, por el título de la clase de hoy. Dice que si quieres tener una convivencia pasiva en una mesa, no hables de política, no hables de religión, para que no haya fricción. Nosotros de religión hablamos, pero de política no habíamos hablado hasta hoy. Realmente, más allá de política, yo quiero enfocarme en las enseñanzas que este fenómeno nos puede dar, porque de todo hay que aprender. Nosotros estamos viendo desde aquí un personaje que nunca nos imaginamos que iba a llegar al poder. Donald Trump. En los noticiarios, antes de que Trump anunciara su candidatura, ya se rumoraba que él se iba a lanzar. Y en los noticieros lo definían como una payasada. Real. Seguramente ustedes se acuerdan también. Decían, qué payasada. Este señor quiere ser presidente. Este señor que nunca se ha dedicado a la política, de repente quiere ser presidente del país más poderoso del mundo. Es ridículo, es absurdo. Es como hoy en las noticias se leía que Kiko, el de Chespirito, quiere ser gobernador o no sé qué quiere ser. Algo así lo veían en Estados Unidos a Donald Trump. Sin embargo, cosas de la vida. De repente, no solamente el señor iba en serio, en contra de todos los pronósticos, gana y se convierte en el hombre más poderoso de la tierra. ¿Qué sucede cuando hace algunos días la elección sale en su contra? No vamos a hablar ahorita si fue fraude o no fue fraude, ahí se los dejo a los investigadores, seguramente eso lo vamos a saber en 20 o 30 años. Pero, ¿cuál es la actitud que tomó este personaje que nunca soñó con llegar a ser presidente? De repente dice, yo no reconozco mi derrota, no la reconozco de ninguna manera y voy a luchar para quedarme aquí con el puesto. ¿Esto es algo anormal o es algo normal? Tú nunca te dedicaste a la política. De repente saliste presidente, agradece que te escogieron, pero ahora ya te tocó dejar el puesto, pues hazte a la idea, asimílalo, digiérelo, acéptalo, resígnate. Pero no. Esta forma de ser no es exclusiva de Donald Trump. No es exclusiva tampoco de los políticos. Realmente es un rasgo natural del ser humano. Al ser humano
se le dificulta dejar el poder, se le dificulta decir bajo de nivel, bajo de importancia. Cuentan que había un CNIS, en un Beta Knesset, donde la gente se la pasaba hablando en el rezo. Este es un caso hipotético. Ya saben que esto normalmente no sucede. Es un caso hipotético. La gente hablaba todo el tiempo en la tefilá y uno de los encargados, el encargado principal, se la pasaba pelee y pelee y pelee con todo el mundo. Y cada vez explotaba de enojo, sacaba de su bolsa las llaves del CNIS. Él era el encargado principal, le abría todos los días. Enojado, las ponía en la teba y decía, ya no quiero ser yo el dirigente de este lugar. Si ustedes no se ponen las pilas, yo renuncio. Entonces toda la gente recapacitaba y le rogaban, no, ya por favor, ya nos vamos a portar bien. Agarraba las llaves, se las volvía a guardar. Hasta que una vez el señor azotó las llaves en la teba y dijo, yo renuncio. Y uno de los presentes dijo, oye, ¿qué tal si mejor yo tomo el puesto? Este señor ya nos amenazó 20 veces. Si no está contento, pues que se vaya. Y entonces se acercó, agarró las llaves, se las iba a meter al bolsillo, el nuevo encargado. Pero para su sorpresa, las llaves estaban unidas con un hilo que llegaba hasta el bolsillo del encargado original. ¿Esto qué es? El encargado original nunca estuvo dispuesto a dejar el puesto. Era un show. Realmente tenía las llaves en la teba, pero él las tenía agarradas con un hilo. En cualquier momento las jalaba y se las quedaba por si alguien las agarraba. Él no estaba dispuesto a soltar el poder. Y a nosotros en muchas ocasiones nos pasa lo mismo. Nos aferramos a cierto estatus y no lo soltamos, pase lo que pase. ¿Conocen a personas que viven económicamente hablando a un nivel superior al que sus ingresos le pueden dar? Sí. ¿Por qué viven a ese nivel? Si ganan menos, ¿por qué no se bajan un poco de nivel? No es fácil bajar, no es fácil soltar. Uno de los primeros sabios mencionados en el tratado de Avot es Rabbi Yehoshua ben Perachia. Seguramente han escuchado de él, de Rabbi Yehoshua ben Perachia. Dice el Talmud en el tratado de Menachot, dijo Rabbi Yehoshua ben Perachia, cuando yo era joven, si alguien me ofrecía un puesto importante, yo le decía de ninguna manera, no te atrevas a ofrecerme un puesto. Después que ya tuve el puesto, que ya estoy como dirigente, si alguien se atreve a proponerme que abandone mi puesto, agarro una olla de agua hirviendo y se la arrojo en la cabeza. ¿Qué estaba diciendo este jajam? Este jajam está diciendo naturaleza humana. Al principio, tal vez uno no quiere, pero ya cuando lo tiene, no está dispuesto a soltarlo. Y esto es lo que estamos viendo nosotros en lo que está pasando en Estados Unidos. Tienes a un personaje que nunca soñó con ser presidente, ya es presidente y ahora que le toca hacerse a un lado, no está dispuesto a aceptar. Ustedes pueden criticar al sistema electoral, pueden criticar cómo se llevó a cabo el proceso, pero hay una realidad. La realidad es que perdió al final en las boletas oficiales y no está dispuesto a hacerse a un lado. ¿Por qué? No es un subnormal. Ese somos todos. Todos nosotros somos iguales. No estamos dispuestos a bajarnos de nivel porque nos aferramos a la imagen de poder que en algún momento llegamos a alcanzar. Yo quiero compartir con ustedes en esta reflexión lo que publicó, no sé si llamarle actor o gobernador, es el artículo de Arnold Schwarzenegger. Quieren, llámenle Terminator. Él publica un video que se da a conocer en los medios de comunicación. Él fue gobernador de California.
fue actor también. Él dice palabras muy interesantes para el tema que hoy estamos analizando. Empieza diciendo así: como inmigrante en este país, me gustaría decir unas palabras a mis compatriotas y a nuestros amigos en todo el mundo. Crecí en Austria. Soy muy consciente de la noche de los cristales rotos. Una noche de persecución y ataque contra los judíos por los nazis. Él menciona, comparándolo a lo que se vivió en el Capitolio: nosotros tuvimos aquí en Estados Unidos nuestra noche de los cristales rotos. Él hace una comparación entre lo que vivieron en la toma del Capitolio con lo que vivió el pueblo judío en la noche de los cristales rotos. ¿Podemos decir que esta comparación es legítima? ¿Es una comparación válida? ¿O realmente el Señor no sabe de lo que está hablando? ¿Cómo comparar lo que vivimos nosotros, que esa misma noche muchos judíos fueron llevados a campos de concentración, muchos ya fueron asesinados, despojados de todo lo que tenían, con una manifestación sobre un asunto meramente electoral? ¿Podemos nosotros aventurarnos a decir que lo que está hablando Arnold Schwarzenegger es un disparate? Así podríamos nosotros llegar a pensar. Yo en un principio pensé eso, pero después analicé y dije, quizá hay un punto en el que tenga un poco de razón. ¿Cuál es ese punto en el que tenga tal vez un poco de razón? Que la noche de los cristales rotos tampoco empezó en la noche de los cristales rotos. ¿Ustedes creen que de repente esa noche empezó el antisemitismo y esa noche todos llegaron a sentir un odio intenso contra el judío y esa misma noche llegaron a romper los cristales de los aparadores, de las tiendas y de los comercios y a pintar con grafitis y a sacar a los judíos? No pasó esa noche, fue gradual. Al principio empezaron con un odio interno, después empezaron a exteriorizar un poco más y cada vez más y cada vez más, hasta que al final de cuentas el romper las reglas fue algo legal. Tú le rompes el comercio a un judío, no tienes nada que temer, no tienes que pagar por nada. Pero eso mismo, si lo hubieras hecho tal vez una década antes, te hubiera costado. Las cosas en el mundo empiezan de a poco. Ese es el punto que yo le encuentro sentido a lo que él dijo en esta comparación. El odio tiene que tener también sus límites. La libertad de expresión es algo por lo que el mundo ha luchado y cada vez más se afianza. Todos son libres de decir todo. Todos son libres de decidir, todos son libres de expresar. Hemos llegado a un punto donde esa libertad ya no sabemos en dónde termina, porque eres tan libre de expresarte que de repente estás invadiendo el Capitolio de los Estados Unidos y no puedo hacer nada contra ti, porque no sé si yo al frenarte, yo soy el criminal o el héroe. Si yo les hago la siguiente propuesta hipotética, un análisis. ¿Qué hubiera pasado si los guardias armados disparan contra los manifestantes que querían pasar? ¿Qué hubiera pasado? Porque hubo, pero fue muy aislado. Un oficial le disparó a una persona, está ahorita separado de su cargo, están analizando, investigando si estuvo bien o estuvo mal, pero yo me estoy llevando esto a gran escala. ¿Qué hubiera pasado si le disparan a todos aquellos que cruzaron las vallas? ¿Hubieran sido héroes o hubieran sido criminales? ¿Cuál es la realidad de las cosas? El mundo mismo ya no te sabría contestar. Unos te dirían, no puedes dispararle a todos, estás loco, ¿cómo crees? Y otros te dirían,
Pero para eso estás ahí, tú estás ahí para defender. Ya no sabemos hasta dónde llega la libertad de expresión y hasta dónde ya se llama que estás cruzando los límites. Lo que dice Schwarzenegger es lo siguiente. En Estados Unidos se pisotearon los principios sobre los que este país fue fundado. Yo nací en el 47, 2 años después de la Segunda Guerra Mundial. Mientras crecía estaba rodeado de hombres rotos que bebían la culpa por su participación en el régimen más malvado de la historia. Aquí se está refiriendo, como él dijo en Austria, mucha gente formó parte de la maquinaria nazi sin necesariamente ser soldados de las SS. Cuando ustedes ven las imágenes donde hay centenares, miles de personas apoyando los discursos de Hitler, no todos son soldados, son ciudadanos comunes y corrientes que se dejaron llevar o tenían ese odio y buscaron la manera de justificarse en esos momentos de decir, bueno, ya es legal. Yo hasta este momento yo odiaba al judío, pero pues no podía hacer nada, me tenía que aguantar en mi casa. Hoy ya tengo una forma legal de mostrarlo. Y vieron el tren y se subieron y aprovecharon la oportunidad. Dice este exgobernador de California, muchos de ellos simplemente siguieron paso a paso ese camino. Mucha gente se está dejando llevar por el odio desmedido, la falta de tolerancia y la falta de control por tener ciertas ideas. Lo que más me dio coraje, y esto sí se los digo, porque es importante entenderlo, es una frase que dijo inclusive el presidente, pero se dijo por todos lados. La frase fue: quienes atacaron el Capitolio no representan a nuestro país. Ese no es el verdadero Estados Unidos de Norteamérica. Esos no somos nosotros. Esta frase a mí me hizo rabiar. ¿A ustedes no? Les voy a explicar por qué. Cuando tú eres un grupo, eres cada parte de ese grupo. Dicen que una cadena es tan fuerte como su eslabón más débil. Una cadena no puede decir, bueno, es que ese eslabón debilucho, delgadito, frágil, no es parte de mí. Error. Tú eres una cadena. La cadena está formada por todos los eslabones. Hay eslabones débiles, tienes que aceptarlos como parte de tu existencia para poder saber cómo actuar con ellos. Si tú sabes que este eslabón es muy débil, no lo pones justo en la chapa de la puerta, no lo pones a cerrar el candado, lo pones ahí sobrando en la orilla de la cadena. Cuando la gente dice, estos no somos nosotros, están negando que exista esa cultura en su país. Se están desentendiendo de esa parte baja de ellos mismos y de su cultura y de su educación. Para ellos, todos los demás países están maleducados, son del tercer mundo, son una bola de revoltosos. Ahí no, ahí esas cosas no pasan. Eso pasa en Bolivia, eso pasa en México, pasa en Venezuela, ahí no, ahí eso no pasa. Ellos son civilizados. No, señor, eso pasó y pasó ahí, en tu país, y es parte de ti. Y aunque no te guste, en cierto grado, sí te representa. El negarlo es el error más grave que puedes cometer, porque entonces ya no vas a ir a reparar nada. Es simplemente, yo lo niego. En una época, por ejemplo, se decía en las comunidades judías, se hablaba mucho de que había cosas que no pasaban. Con nosotros, eso no pasa. A nosotros no nos afecta. Esas cosas sabrán los de afuera. Error, error, error. Y fue muy tarde y tuvieron que pasar muchas cosas para que nos diéramos cuenta que esas cosas sí nos pasan a nosotros. Y están ahí.
y en vez de negarlas, tenemos que empezar a tomar medidas para abordarlas y repararlas. Lo que quiero llegar yo con todo este análisis, más allá del asunto político, es que siempre hay una forma de hacer las cosas, una forma correcta de hacer las cosas. Y tiene que ser siempre buscar el conciliar y el poder vivir con otras posturas que no sean la tuya, sin llegar a este tipo de extremos. Hay una discusión muy famosa en el Talmud, en el Tratado de Ketubot. Ketzad merakedim lifnei kalá. Discuten nuestros sabios qué se baila delante de la novia el día de su boda. ¿Qué se canta? ¿Cuál debe de ser la frase óptima para cantarle a las novias? Nos llega una opinión de Bet Shammai. Bet Shammai eran conocidos por su carácter duro, rígido, estricto. Ellos dicen, ¿sabes qué? No puedes tú crear una porra para todas las novias. No puedes crear una canción general. Cada novia es diferente. Si esta novia es bonita, pues cántale que es bonita. Si la otra no es bonita, pues no vas a poderle cantar. I'm sorry. Ni modo. Llegan los sabios del otro grupo, de Bet Hillel, y dicen, Kalá Na'a. A todas se les canta que están guapas. A todas las novias. Se les dice, esta novia está bonita. En ese choque de opiniones se armó la discusión. Y le dicen los de Bet Shammai a los de Bet Hillel, ¿cómo vas a cantar novia guapa si la novia que te tocó esa noche no está guapa? Es prohibido mentir. Ellos inclusive traen un versículo de la Torá que dice, Midbar Sheker Tirhak, aléjate de la mentira, no puedes mentir. Bet Hillel le contesta, le dice, no te entiendo, Bet Shammai. Si alguien compró un producto en la tienda, en la calle, y te lo viene a presumir, ¿qué le dices? ¿Le dices que está terrible? ¿O le dices, ya que lo compró, que está bonito? Vemos dos mundos. Un mundo es las cosas como son, las cosas se dicen en la cara de todo el mundo, y si no le gusta, pues es su problema. La otra cara de la moneda es, no puedes vivir en conflicto con todo el mundo. Tienes que aprender a que no todos piensan como tú. Y tal vez para ti esta novia no es guapa, pero tal vez el novio la ve como la mujer más atractiva de la tierra. Dice al final el Talmud, Amru Jajamim, de aquí aprendieron nuestros sabios, Leolam teeda atosh el adam me'urebet imaberiot. Tú tienes que buscar tener una convivencia sana dentro de la sociedad. Para poder vivir dentro de una sociedad, tienes que aguantar, soltar, aceptar, no comparto, pero respeto. Ese tipo de características son las que no vimos la semana anterior en Estados Unidos. Vimos gente dispuesta a matar porque no están haciendo las cosas como él quiere, porque en ese país no se va a llevar la ideología que ellos quieren. Y no estamos hablando de gente que los van a matar, ¿eh? Si tú me dices, en Venezuela salieron a tomar las calles, yo les diría, adelante, se tardaron. No estamos hablando de eso, estamos hablando de que van a tener un presidente que tiene sus 5 sentidos, que está cuerdo, simplemente tiene otra forma de pensar, menos radical. Y esa gente que no está dispuesta a aceptarlo, dicen, no nos importa nada. Yo voy a ir a matar o a morir si es necesario para imponer lo que yo quiero. Lo que hay que aprender es que aunque tú creas tener la razón, eso no justifica todas las medidas que llegues a implementar para demostrarlo. Hay una frase que nos dice el Talmud. Kola ma'avir al midotab, ma'avirim lo al kol peshaab.
Tú quieres que Dios te perdone a ti por todas tus fechorías, por todos tus crímenes, por todos tus actos de rebeldía cometidos en tu vida. Lo único que tendrías que hacer, Ma'avir al Midotab, que dejes pasar. ¿Qué significa que dejes pasar? Que dejes que pasen por encima de tu forma de pensar sin llegar a hacer un escándalo al respecto. No siempre tu opinión es la que debe de imponerse, aunque creas que tienes toda la razón, aunque sea verdad. Yo me voy todavía más lejos. Aunque sea verdad y tienes toda la razón del mundo, eso no justifica que agredas gente. No significa que ya seas libre para hacer lo que quieras, aunque tengas razón. Yo me acuerdo una vez, cuando yo era chico, hubo un chavo que se metió con otro a pelear, pero cometió una falla. El segundo, el que se metieron con él, era cinta negra, karateca profesional. El primero se metió con él y lo empujó. El segundo se defendió. Les hago una pregunta teórica. Si alguien te empuja, ¿tienes derecho a defenderte? Ok, la respuesta de todos, sí, sí, tengo derecho a defenderme, pues me está empujando. Ok. El cuate cinta negra, el agredido, lo despedazó al otro cuate. Literalmente lo despedazó. Le dio un golpe en el estómago, le dio una patada de giro en la cara, lo dejó de hospital, casi, casi. ¿Quién tiene razón y quién es el culpable de la historia? Si tú dices, me empujaron, aparentemente tienes razón. A ti te empujaron, te puedes defender. Pero no es así. Sí te empujaron, sí te puedes defender, pero todo tiene límites y tiene cabeza. No puedes cruzar líneas con la bandera de me empujaron, yo hago lo que yo quiera. No siempre que tienes razón puedes imponer las reglas que tú deseas. Hay un caso en el Talmud que habla sobre un jajam extraordinario, tan extraordinario que los demás jajamim no entendían sus argumentos porque estaban muy lejos de su categoría. Este jajam era Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer era el jajam más grande del mundo. Dijo su opinión. Los demás jajamim no le entendían. Él estaba en otro nivel. Era como, una vez leí un chiste que hablaba de una plática entre Albert Einstein y Charlie Chaplin. Una plática entre ellos dos. Y dice que Einstein le dijo a Chaplin, me sorprende mucho cómo tú sin decir una palabra, porque se acuerdan que en esa época era el cine mudo, no había hablar. Dice, me sorprende que tú, sin decir una sola palabra, logras que todo el mundo te entienda. Y logras que se rían de tus chistes y no hablaste nada. Y Chaplin le contestó, a mí me sorprende algo de usted, señor Einstein, que usted habla y nadie le entiende nada. Usted puede llegar a decir y llenar un pizarrón entero de ecuaciones y nadie sabe de qué está hablando y aún así lo respetan. Nadie le entiende nada, pero lo respetan. Entonces, en comparación a este jajam, Rabbi Eliezer, no le entendían porque estaba en otro nivel de conocimiento. No aceptaron su postura en la discusión y en el debate. Y Rabbi Eliezer quiso demostrar por todos los medios que tenía razón y a la hora de votar por la sentencia no fallaron a su favor. Dijeron, no podemos hacer como tú quieres. Tal vez tú tengas razón, pero nosotros somos mayoría y opinamos diferente. Y tuvieron que aislar a Rabbi Eliezer porque no quiso ceder ante la opinión de la mayoría de la junta rabínica. Este es un ejemplo claro de cómo, aunque tengas toda la razón del mundo, eso no te da derecho a comportarte como tú te quieras comportar. Tienes que seguir ciertas conductas, ciertos lineamientos. Hoy en el mundo
estamos viviendo algo sensible, algo difícil. Estamos viendo el país más poderoso del mundo que no tiene control sobre sí mismo, sobre su propia gente. No hay manera de frenar esa libertad de expresión desmedida que tú mismo has creado. Todo el mundo, ¿de qué se jactaba? De que hoy con las redes sociales existe la libertad de expresión. Ya puedes decir todo. No necesariamente. El señor ahorita le cancelaron sus cuentas de Facebook, de Twitter. Ya no puede tuitear, ya no puede hablar. Y tú dices, bueno, lo entiendo, ¿no? Que le hayan quitado las cuentas. Por otro lado, también está el peligro de que estás sujeto a los dueños de las grandes compañías de comunicación para ver si te dan la palabra o no. Ellos decidieron hoy que este señor está equivocado y que está incitando. Y por eso le quitaron el derecho de poderse comunicar. ¿Qué va a pasar el día de mañana cuando esas gentes estén a favor de alguien que realmente tenga razón y le quiten el derecho a hablar? Entonces, ¿qué va a pasar en el mundo? Todo esto se los digo porque estamos viviendo tiempos muy delicados, tiempos muy complejos. Todo esto a nosotros, ¿qué nos genera? Después de todo lo que estamos viendo, ustedes pensaron que el 2020 había empezado complicado porque había incendios en Australia y la guerra comercial con China. Ya ni se acuerdan de lo que yo les estoy hablando. Ya ustedes dicen, ¿qué Australia? ¿Qué nos importan los incendios forestales? Ya no se acuerdan, pero así había empezado el 2020 y estábamos vueltos locos, ¿no? Ahorita no llevábamos una semana del 2021 y ya veías las imágenes del Capitolio con antorchas y vikingos y gente y decías, no puedo creer lo que estoy viendo. ¿Qué está pasando en el mundo? ¿Qué sientes al ver aparentemente el lugar más seguro convertirse en el más inseguro? Pues yo les voy a decir qué pasa por la cabeza de nosotros. Pasa una frase donde dice, todo puede pasar. Todo puede pasar. Lo que no creías posible es posible. Lo que creías imposible no es imposible. Todo puede pasar. ¿Qué tenemos que hacer? Nosotros tenemos que regresar a lo nuestro. ¿Qué es lo nuestro? Tú te tienes que agarrar de Hashem, de Dios, del creador del mundo. No puedes confiar en nada ni en nadie. No puedes confiar en las grandes compañías, no puedes confiar en los avances en libertad de expresión, no puedes confiar en la seguridad nacional, así sea el FBI o el Estado Mayor Presidencial, o no sé cómo le llamen ahí a los que protegen ese tipo de lugares. No puedes confiar en nadie. Tú tienes que tener el criterio para hacer lo correcto y confiar en que Dios te ayude, a que realmente decidiste lo correcto y te ayude a lograrlo. Tenemos que regresar a nuestros valores y también regresar a la humildad. Batel rezonó. Todo el tiempo nosotros queremos que Dios anule su voluntad para cumplir la nuestra. Le decimos, Dios, échame la mano, hazme esto, hazme el otro. Estaba leyendo sobre un yehudí que dijo, Dios se rifa en la lotería $1,500,000. Si me haces el favor y me la gano, voy a estudiar Torah todo el día. Y entonces Dios le respondía, hijo mío, tengo a gente haciendo eso por 20,000 pesos al mes. ¿Por qué voy a gastar en ti $1,500,000? Así uno cree que le hace el favor a Dios, ¿no? Le decimos, Dios, hazme esto, hazme el otro, aunque no quieras, que sea tu voluntad, aunque no es tu voluntad. Siempre le pedimos al creador del mundo que decida lo que nosotros queremos. Pero ¿qué tanto nosotros anulamos nuestra voluntad cuando se trata de otros? Dios es Dios. Dios siempre tiene razón. Dios es correcto, Dios es justo. Dios sí podría imponer. Y aún así, nosotros le decimos, Batel me alenu kol gezerot kashod veraot. Anula los decretos malos.
le pides a Dios, que Él es perfecto, que anule su voluntad. ¿Por qué no anular tú la tuya de vez en cuando para darle a otro oportunidades? Tú eres más perfecto que Dios, tú tienes siempre la razón, más que tu creador. Llegamos a un momento donde tenemos que analizar lo que pasa a nuestro alrededor para no caer en ese tipo de problemas y en ese tipo de actitudes. Dice la Torá, Lo merubejem mikol ha'amim hashak Adonai bahem. Dios no los escogió a ustedes por ser los más numerosos. No dijo Dios, mira, estos son muchísimos, van a ser los elegidos. No, no lo hizo por eso. ¿Por qué los eligió? Porque ustedes son poquitos. De todos los pueblos son poquitos. Por eso los escogió. No tiene sentido la traducción literal. Dios no le gustan las multitudes, no le gustan las cantidades. Escogió a los que somos menos. Tampoco tiene sentido. Así como no tiene sentido escoger a un pueblo porque son demasiados, tampoco tiene sentido escoger a un pueblo porque son poquitos. Ser mucho o ser poco en cantidad no te hace más ni te hace menos. Entonces, así como no entenderías por qué Dios me escoge si soy mucha gente, tampoco entiendes por qué Dios te escoge si eres poca gente. Entonces, llega el Talmud y te dice, aquí se refiere a otra cosa. ¿A qué se refiere? Y nos dice, Dios los eligió a ustedes porque saben empequeñecerse cuando Dios les da grandeza. Dios a Abraham el patriarca lo hizo Nesí Elohim, el representante de Dios en la tierra. Abraham Goim, eres el padre de muchas naciones. Y Abraham, Anojí Afar Baefer, dijo yo soy polvo y ceniza. Dios eligió a Moshe Rabbenu, el señor de todos los profetas. Y Moshe dijo, no soy nada. David Amelech era el rey, el elegido. Dios le dio todo. ¿Y qué dijo David? Anojito laat veloish. Soy un gusano. Dice el versículo, Dios no te escogió porque seas grande, sino porque siendo grande te sientes chico. Y eso es lo que el mundo tiene que aprender. Hoy vemos a muchos líderes mundiales aferrarse al poder. Ya no existe, bueno, soy presidente un rato. No, ya no hay soy un rato. Yo quiero ser siempre. Y esto lo veías tal vez en países no civilizados, en culturas no muy educadas, no muy avanzadas. Se acabó. Esto ya lo puedes ver en todos lados. Todo el mundo se quiere aferrar a hacer lo máximo. Y esto, así como funciona a gran escala, funciona en menor escala. Mucha gente no puede gobernar un país entero, pero se quiere sentir el Donald Trump de su casa. Y pobre de aquel que trate de quitarle un ápice de poder. Pobre de aquel que intervenga un poquito en sus decisiones. Pobre de aquel que se meta un poquito con sus formas de pensar. Porque pobrecito él, no pudo ir a la Casa Blanca, pero se fue a su casa beige y chocolate y los colores de moda que no sé cuáles sean hoy en día. Y se fue a esa y quiere dominar como si el señor fuera el amo del universo. Hay que aprender de todo esto. No pasa solamente en ciertos lugares, pasa en todos lados. Bájate, aprende a ser humilde, aprende a convivir con la gente, sé más flexible, aprende a confiar en Dios, porque así como estamos hoy, no podemos confiar en nada, ni en nadie. Dios, nunca podemos nosotros saber qué es lo que está planeando, ¿no? Pero podemos ir aprendiendo en el camino diferentes cosas. Y tal vez una de las cosas más importantes que tenemos que aprender hoy es esa, que Dios está creando un mundo en el que ya nadie se siente seguro en ningún lado. Entonces, ¿qué hay que hacer? Generar esa confianza hacia Dios desde adentro. Y así ya no importa en dónde te encuentres, siempre tendrás esa tranquilidad de que Dios está contigo.
pase lo que pase, en donde estés, tienes a Dios para contar con Él. Así se caiga el mundo. Como dice el versículo, y polvi mineja elef, urbabá mineja, caen por tu lado derecho 1000, caen 10,000, al revés, caen por todos lados, a ti no te pasa nada. ¿Por qué a ti no te pasa nada? Porque vienes de la mano con el creador del mundo. Esto es lo que nosotros tenemos que aprender. Y Bezrat Hashem, que se estabilicen las cosas en el mundo y podamos realmente poder servir a Dios desde la tranquilidad. Pero de mientras, junto con todo el caos que estamos viviendo, hay que aprender a servirlo así como estamos. Y Bezrat Hashem, que todos los enfermos de Am Israel tengan refuah shelema, Moshe Ben Rosa, David, Jaim Ben Vicky Victoria y todos los demás que lo necesiten, Bezrat Hashem, que veamos verajá, que veamos atzlajá, todo lo bueno para todos, Bezrat Hashem. Saludos. Gracias, David. Rabino. Todo lo bueno. Buenas noches. Gracias, Rab. Que quede todo,